al Espíritu Santo, y a través de ellos pescaste al mundo filantro. Oh, gloria a ti. Primero y antes que todo, damos la bienvenida al Padre Juan, que está aquí con nosotros conectado. Padre Juan, bienvenido y con tu bendición. Eh, al Padre Josué también y a todos los que están conectados. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos los que están acá en el TikTok. Saludos, saludos. Después de la catequesis, nos vamos a quedar media horita más, una media hora, 45 más en el TikTok para los que se quieran quedar, para responder preguntas y platicar un ratito. Bueno, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? ¿Recuerdan? Silencio abundó en la sala. Siempre que pregunto hay un silencio sepulcral. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? Piénsenle, recuérdenle. ¿Qué vimos? ¿En qué parte estamos? ¿En qué momento estamos? ¿Qué pasó? Por ahí. Yo sé que Padre, Rubén está aguantando las ganas de hablar. padre, creo que no está grabando la sesión, ¿eh? Sí, está grabándose. Va, bien. ¿Quién? 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 ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Nadie? ¿De verdad? ¿Ni siquiera mi Rubén? Estoy esperando, padre. Pero si ves que nadie habla, hijo, tú habla, no te preocupes. Ándale, Rubén, échale, de tu ronco pecho. Bueno, si mal no estoy, todavía estábamos viendo lo de la letanía de la paz, sobre las oraciones y sobre el Señor ten piedad, del Ujú, por qué se responde después de cada oración de la letanía de la paz que dice el diácono o que recita el ujú, diácono, ujú. y el que era este significado del Señor ten piedad, de que no era como ah, no era decirlo como con miedo, sino que era como con este respeto, como con esta intención que tenemos cuando le pedimos a nuestro Padre algo. Entonces, Exacto. en ese Señor ten piedad, decimos todo y el Señor sabe porque nos conoce a todos. Entonces, pues afirmamos de que, bueno, no afirmamos, pero sí pedimos mucho, por ejemplo, por el clima, aunque en la Iglesia Ortodoxa es pues apolítica y todo eso, se pide que los gobernantes que estén, pues nos sepan guiar, que tengan pues ese lado humano para con la gente, también por el ejército, pero por el mismo sentido, pues para que protejan a la nación y cosas así, ¿no? Y en ese momento, si mal no recuerdo, es cuando dicen que se parte como que el tiempo, por así decirlo, y que se hace atemporal y que en ese Eso es momento, pues, al inicio de la al, Divina al Liturgia, inicio. Ujú. exactamente. Cuando el sacerdote Y que levanta el estamos, Evangelio y dice, bendito sea el reino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento se parte el tiempo y se vuelve atemporal. Es decir, que ya no ujú, estamos ni en la tierra, ni en la misión de Guadalajara, ni en México, ni mucho menos. Estamos en el paraíso, todos participando del paraíso. y Efectivamente, bueno, sí. ujú, era eso y el sentido pues de que es, como dice que estamos en el paraíso, es de la forma en la que, por ejemplo, los querubines y los ángeles adoran a Dios, ¿no? Cantándole y, o sea, de esta manera adorando. Entonces, si mal no recuerdo, nos había explicado que hay una parte o un coro que dice que nosotros que místicamente representamos a los querubines o a los serafines, no recuerdo cuál de los dos es, Eso va como que más tomamos. después. Eso va después, Bueno, mucho más después. adelante. Pero pues era lo de la letanía de la paz, que por todo se pide y se sigue pidiendo, incluso pues por la unificación de la iglesia, para que pues todos podamos volver a estar en la comunión bajo el mismo disco. Y ya. Perfecto. Perfecto.
Así es, pedimos por absolutamente todas las necesidades. En la letanía de la paz pedimos por todas las necesidades humanas, terrenales. Todas, 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 todas. No queda una sola pendiente. ¿Por qué? Habíamos dicho porque en paz roguemos al Señor. Acuérdense que comienza, y por eso se llama letanía de la paz, porque comienza con el en paz roguemos al Señor. Todo lo que está aquí, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos estresa, todo lo que nos mueve, suelto, lo pongo en las manos de nuestro Señor Jesucristo y digo, Señor, ten piedad. Por eso, en la primera letanía, en la letanía de la paz, está todo lo humano, todo lo carnal, todas las necesidades carnales. Y no hay una sola necesidad que no sea cubierta en esta oración, en esta letanía. Pero decíamos la clase pasada que hay un momento en el que corta y dice una oración conmemorando a la Santísima, Purísima, Benditísima y gloriosa soberana nuestra, la Theotokos y siempre Virgen María. Junto con todos los santos, encomendémonos cada uno y a sí mismos y unos a otros y nuestra vida entera a Cristo nuestro Dios. Hoy vamos a dedicarnos un ratito a esta parte. Citibel de TikTok, el catecismo, el Comboschini. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Cada bolita, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Cada bolita, cada bolita, cada bolita, cada bolita. Conmemorando a la Santísima, Purísima, Benditísima y gloriosa soberana nuestra, la Theotokos y siempre Virgen María. Conmemorando vamos a evitar confusiones. La Santísima Virgen, la Madre de Dios, la Madre de Cristo, la Madre nuestra, se conmemora, no se adora. Es decir, así como los santos, ella también es recordada como parte fundamental de la historia de la salvación, de nuestra historia salvífica. La Santísima Virgen fue, es y será el paso fundamental o el escalón fundamental para poder hablar de la salvación. No podemos hablar de la salvación sin la Santísima Virgen. Punto y sencillo, y se acaba, pues punto y final. Como dicen los griegos, terma que tabla. La Santísima Virgen es la plenitud de la santidad. Y por eso la vamos a reconocer primero como Santísima. Es decir, la Panagía, la que está pano tus agios, la que está arriba de los santos. Reconociendo la magnificencia, la santidad de María, la tenemos que reconocer como la toda santa. Lalo, bienvenido. La toda santa, la Panagía, la Panos Agius, la Panagía, la toda santa. Primero, a la Santísima, Purísima. Aquí voy a entrar en conflicto, no me importa. La Virgen no es inmaculada. Es un error gravísimo decir que la Virgen es inmaculada y es una herejía gravísima. La Virgen no es inmaculada, no fue concebida sin mancha.
El hecho de decir que la Santísima Virgen haya sido concebida sin mancha la vuelve predispuesta a cumplir la voluntad de Dios, mas no libre de cumplirla. Y lo hemos dicho ya en otras catequesis. Purísima, sí. ¿Quién desactivó mi silencio? Mi micrófono. Porque es virgen antes y después, antes, durante y después del parto. Punto. Por eso es purísima, mas no es inmaculada. Vamos a profundizar un poquito más. A ver, en aquellos tiempos, en los tiempos judíos, y esto creo que ya lo habíamos hablado en algunas catequesis, pero vale la pena recordarlo. En aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era normal, más bien, era necesario, voy a decir la palabra necesario, que toda pareja que estaba unida tuviera hijos. Si no tenían hijos, su matrimonio quedaba no invalidado, pero no podían estar juntos. Era la tradición de allá de aquellos tiempos. Por lo tanto, Joaquín y Ana, que eran dos viejitos que toda su vida intentaron tener hijos y no pudieron. Por lo tanto, llegó un momento en que la tradición, pues, puede decir la palabra, la iglesia judía los tuvo que separar. Y entonces Joaquín vivía en una casa en una montañita y Ana vivía en su casa y vivían separados. Sin embargo, el amor que había entre ambos era tan fuerte que oraban constantemente para que Dios les concediera un hijo. En una de esas, en un sueño de tanto amor, de tanto fervor con la cual hacían oración en un sueño, un ángel se le apareció a Joaquín y le dijo, ve con tu esposa y literalmente ten relaciones con ella. Y así fue. Él obedeció al ángel y fue. Y tuvo relaciones con Ana y Ana quedó embarazada. Milagrosamente, una persona de más de 60 años ya embarazada. No creían al principio, pero al final fue el gran milagro de la Santísima Virgen. Ok. Joaquín y Ana dan a luz a la Santísima Madre de Dios, a la Santísima Virgen, y le ponen el nombre de María, Mariam, Mariam, Miriam, ahora le dicen Miriam, o María, o tiene otro nombre, ahora no recuerdo, es Mariamne, María, Miriam, es lo mismo, vamos, significa lo mismo. En fin, total. Llega el momento de dar a luz, Ana da a luz a la Virgen, a María, y deciden, por ser una hija concebida por el Espíritu Santo, no, a ver, perdón, no, esa es herejía, por ser una hija concebida por milagro de Dios, deciden ofrecerla al templo. Y entonces, a los 3 añitos, como es tradición, una vez que puede hablar, caminar y valerse por sí misma, 3 añitos, era ofrecida al templo. Una vez que una mujer, y hablo en general, una mujer se presentaba al templo, es decir, era ofrecida al templo, esta mujer era guardada en una casa en especial donde vivían todas. Ya no salían a la calle, nadie podía hablar con ellas, nadie podía verlas, en fin. O sea, era literalmente una clausura total. ¿Y cuál era el trabajo de estas vírgenes ofrecidas al templo? Justamente ayudar al templo. Es decir, en las cuestiones de limpieza, en las cuestiones de administrativas.
del templo sin meternos en temas de economía. Ellas era su trabajo. Y ellas todo el tiempo permanecían en un lugar especial para las vírgenes. Ok. Ellas eran mujeres que eran protegidas, es decir, su virginidad era protegida desde el momento en el que eran presentadas, bueno, vamos desde su nacimiento, desde el momento en que eran presentadas al templo hasta el último día de su vida. ¿Y qué es lo que hacían? Cuando las vírgenes cumplían cierta edad, entre los 12 y 15 años, eran casadas, pero eran casadas con personas viudos, viejos, ancianos. Y entonces, la Santísima Virgen fue casada con un anciano llamado José, que hoy conocemos como San José el Justo. La Virgen María se casa con José. José era un anciano de más de 80 años, el cual era viudo y que tenía 2 hijos. Bueno, después de que es el matrimonio, la Santísima Virgen recibe la visita del ángel. Y entonces es cuando por obra y gracia del Espíritu Santo queda embarazada. Bueno, hasta aquí. Con esto se comprueba históricamente que la Santísima Virgen era virgen antes del parto. Durante el parto, Jesucristo, por ser Dios y por ser su virginidad ofrecida a Dios, la mantuvo virgen. Aclaro, aquí entra mucho el tema de la fe. Y después del parto, porque una vez que la Santísima Virgen dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, no, vamos, ella misma comprendió la magnificencia de haber traído al mundo al Hijo de Dios, que decidió mantenerse virgen. Pero esto no significa que la Virgen nació sin pecado. Todos, hasta antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos cargábamos con algo que llamamos el pecado ancestral. En algunas otras tradiciones le dicen pecado original, pero la traducción está mal hecha. La Virgen nació con el pecado original, ancestral en nuestro caso. La Virgen nació con todas las virtudes y defectos de lo que implica ser humano. Ella no es inmaculada. Hay gente, una vez escuché una historia de una persona que decía que la Santísima Virgen, que pasa a los bebés por una banda, como si fuera una caricatura, pasan los bebés por una banda y está un ángel marcando a todos los ángeles, a todos los niños con el pecado original, y cuando pasó la Santísima Virgen alguien lo distrajo y no pasó y no le puso el sello. Eso es falso, totalmente falso. La Santísima Virgen nació como tú, como yo, con todas las características humanas, incluyendo el pecado original, el pecado ancestral. Ella nació así. ¿Por qué? Porque si la Santísima Virgen hubiera estado inmaculada, es decir, que nacido sin mancha, primero nacer sin mancha implica que nace sin relaciones. Por lo tanto, sería ella la salvadora y no Cristo. Ella hubiera sido la engendrada por el Espíritu Santo y no Cristo, porque como dicen las Escrituras, como dice San Pablo, el primero en nacer y el primero en morir. Ella nació como tú y como yo, con todas las debilidades humanas, es decir, se enojaba, se entristecía, tenía hambre, tenía necesidades físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Una mujer como tú y como yo.
en todos los sentidos. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que el ángel le da el anuncio y ella acepta, en ese momento queda, por la acción del Espíritu Santo, queda purificada de toda mancha. Y por eso es purísima, mas no es inmaculada. Porque si hubiese sido inmaculada, hubiese sido su sí condicionado a su propia naturaleza sin pecado. Y eso, en pocas palabras, limita su libertad. Y entonces no era libre de escoger. No podía decir que no, porque su propia naturaleza se lo impedía. Sin embargo, siendo mujer, con todas las virtudes y defectos que todos los humanos tenemos, incluyendo el pecado ancestral, su sí fue pura y 100% voluntaria. Vamos. Por eso es que la Iglesia Ortodoxa no utiliza o no cree, vamos, en el tema de la Inmaculada Concepción, porque la Virgen Inmaculada no era. Inmácula quiere decir sin mancha. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien? En el TikTok No, tenemos vale. muchas, pero yo creo que va a ser para acabando. Se las estoy guardando. ¿Qué preguntas hay en el No, TikTok? pues si la Virgen María tuvo dolores de parto y aparecieron personas que les hizo mucho ruido lo de la Inmaculada Concepción. Pero Ajá. ya vemos al final. Ahorita en el live, hay que seguir con el live aquí de Teams para que es lo que queda grabado. Hay dos ramas teológicas. Una rama que dice que no, porque al final, al momento en el que nace nuestro Señor Jesucristo, ella queda purificada de todo pecado y el dolor de parto es resultado del pecado ancestral. Pero la rama teológica más fuerte es que dice que sí, porque al final la Santísima Virgen no tiene esencia divina, es humana en todos los sentidos, que en su camino, en su vida se teosificó, que es por eso es la toda santa, y es el ejemplo de santidad, es, es una realidad, pero al final humana es y cuenta con todas las características de los seres humanos. Entonces, yo estoy más por la teoría de que sí, sí tuvo dolores de parto. Al final nunca lo sabremos, ¿no? Porque las Sagradas Escrituras dicen que dio a luz sola, mientras José no estaba. José no estaba en el momento en el que María dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué otra pregunta era sobre este tema? En particular, no hay una sola pregunta. Ok, sobre el tema de la Inmaculada Concepción, ok, yo sé que es un tema complicado porque toda la vida nos han inculcado algo que no tiene un fundamento teológico, vamos. Es más un tema de voluntad de una persona que se le ocurrió y dijo, vamos a hacerlo dogma. Pero Sí, no tiene ningún fundamento teológico el tema de que la Santísima Virgen haya sido inmaculada. Simple y sencillamente, exacto. el hecho de que sea inmaculada corta y rompe con todo tipo de voluntad personal. Es decir, si yo nací santo, toda mi lucha para ser santo no vale la pena, porque ya soy santo. Entonces, Sí, fue el dogma de la Inmaculada Concepción para Romanos fue más resultado de un debate filosófico entre dos en fin, filósofos de la época que en fin. realmente teológico. En fin. No quiero generar más polémica en ese sentido. Simplemente nuestra tradición, la tradición ortodoxa, así lo enseña. Y ciertamente tiene mayor coherencia en su santidad y su sí se vuelve un sí más válido, más fuerte y volun- de más voluntad, vamos. Por Claro. eso es purísima la Santísima Virgen. Purísima en todos los sentidos. Benditísima. Ok,
Y aquí entra lo que decía, de que la Santísima Virgen se vuelve, en el momento en el que el Espíritu Santo entra, se vuelve bendita, porque todo su cuerpo queda bendecido por la gracia divina. Y a través de ella es que va a nacer el Hijo de Dios. Es decir, ella es la que va a romper con el Antiguo Testamento para traernos al Nuevo Testamento. La Santísima Virgen se vuelve benditísima, la que está bendita por sobre todo lo bendito. ¿Qué significa bendito? Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a usar el ejemplo del agua bendita. El agua es agua, H2O. Una vez que es bendecida, sigue siendo H2O, pero en su esencia carga la esencia del Espíritu Santo. Y entonces ya no es agua simple, sino que es agua bendita. Ella, al momento de ser iluminada, no sé cómo decirlo, por el Espíritu Santo, queda bendita, porque se vuelve portadora de la esencia divina. Y esto también contradice el tema de la Inmaculada. Porque entonces, si nació Inmaculada, no puede ser benditísima. Ya no sería benditísima, porque tendría la misma usía de Dios. Y esto es una herejía grave, grave, como la herejía de representar al Padre como un viejito, al Hijo como un joven y al Espíritu Santo como una paloma. La herejía más grande que tenemos, que hay, vamos, en cuestión de pinturas. ¿Sí? Por eso es benditísima, gloriosa. La palabra gloriosa. Decimos nosotros en la proscomidia, y esto es también parte de la teología de la Iglesia Ortodoxa que viene a través de la tradición, cuando la Santísima Virgen se duerme en el Señor, se duerme para la Iglesia Ortodoxa, significa se muere. La Virgen se murió. Hay confusiones y dicen, no es que dormir es dormir, si morir es morir. No, dormir, por eso celebramos Ikimistis Theotokos, la dormición de la Virgen. Dormir significa morir. La Virgen se murió. Y cuando muere la Virgen, es elevada al cielo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y se sienta a la derecha de Él. Por eso es gloriosa, porque es glorificada por Cristo en su asunción. Rubén, dime. Padre, corríjame si estoy mal. Entiendo Sí, que si la dormición es completamente, o sea, muere, pero tenía o había escuchado que es como que fue una muerte muy pacífica, ¿no? Como que muy tranquila, como sí. que no fue como así tan, bueno, vaya, o sea, fue en paz, descansó en paz realmente, ¿no? Es la muerte que pedimos a nuestro Señor Jesucristo, ella la vivió, la muerte de los santos. Ah, ok. Sí, era más o menos como eso. O sea, sí sabía que Sí, era muerte, pero fue una muerte como que tranquila, en paz, ¿no? En claro, calma, en claro, la serena. muerte de los santos. Nosotros en la Divina Liturgia en algún momento llegaremos, decimos, ¿qué? ¿Cómo Fue dice una muerte cristiana fue una muerte cristiana sin vergüenza, algo así, ¿no? Ajá, eso Y está sin en la ol- entrada mayor. Un momento, dice. Vamos a la entrada mayor. Aquí está. Un fin cristiano de nuestra vida, exento de dolor y de vergüenza, pacífico y una buena defensa ante el temible tribunal de Cristo, pidamos al Señor. La muerte de los santos es aquella en la que pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos conceda una muerte pacífica. Los santos mueren siempre en paz, con la capacidad de recibir los santos sacramentos, los santos misterios, y además en la paz. Tenemos ejemplos, muchos ejemplos, que pueden ver en cualquier parte de Internet, de monjes o sacerdotes
o santos que han muerto y cuando mueren su rostro siempre eh, exhala, o no sé cómo decirlo, muestra una sonrisa y una paz en su rostro. No hay muestra alguna de dolor, aunque su muerte haya sido dolorosa. En el sentido, como por ejemplo, de Sapaicios, que sus últimos segundos de muerte, de vida, fueron muy dolorosos por el cáncer, o como San Nectarios también, que murió de cáncer y de estómago muy, muy, muy agresivo. En fin, como San Gregorio de Palamá, efectivamente, como muchos, muchos, casi todos los santos que murieron, excepto los mártires, y aún los mártires morían en la paz de nuestro Señor Jesucristo, su último aliento. Sí, así es. La muerte de la Santísima Virgen María fue en plenitud. Incluso la tradición de la Iglesia dice que nuestro Señor Jesucristo le avisó que llegaba la hora y entonces ella mandó llamar a todos los apóstoles para que la acompañaran en su muerte. Y así fue. El único que no llegó fue, una vez más, Andrés. No es cierto. Tomás. El único que no llegó a verla el día de su muerte fue Tomás. Y entonces cuando llegó Tomás a Jerusalén, pidió que se abriera la tumba para poder venerar y darle su respeto al cuerpo de la Santísima Virgen, y cuando abrieron la tumba, ya no estaba la Santísima Virgen y lo único que se recuperó fue su cinturón. Era lo único que quedó en la tumba. Y el cinturón lo tenemos en un monasterio de Monte Athos, en el monasterio de Batopedi. Quiero ser sacerdote, yo quiero muchas cosas en mi vida. Para eso hay que trabajar las cosas. Si así fuera fácil, imagínate. En fin, perdón. Preguntas aquí, Sofía, vi que levantaste la mano. Sofía. Creo que no. Ok, por eso también decimos que la Virgen es gloriosísima, porque fue glorificada por Cristo y colocada a su derecha. Dios está en el centro, Cristo está a su derecha y a la derecha de Cristo está la Santísima Virgen. También decimos que es soberana nuestra. Y esto me encanta, porque en el momento en el que es asunta al cielo, es coronada por Cristo como reina, y por eso es nuestra reina. Y por eso hay un icono precioso donde está el Padre José, le encanta ese icono, donde está el, el niño Jesús coronando, el niño bebé, el niño Jesús coronando a nuestra Santísima Madre. Por aquí tengo el icono, un momentito, se los muestro. A ver, a ver. No es no es un icono griego, pero está hermoso. Aquí está. No es cierto. Está en nuestro chat. Sí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. En fin, X, por ahí búsquenlo. Está el icono de la Santísima Virgen, donde el niño Dios, el niño Jesucristo, le está poniendo en su corona, en su cabecita, la corona de reina. Eh, ¿Cómo se llama el icono? Ay, ya me quedaron con la duda y ahora no me van a dejar en paz. Mi propia mente. Anagia Basilisa. Ya se lo reenvié. Ya, aquí está. Gracias, padre. A ver si lo alcanzan a ver. Uy, uy. No, a ver, déjenme quitar el. A ver, aquí en TikTok. Sombras, nada más. Ahí está. Ahí se ve. Es nuestro Señor Jesucristo coronando
a la Santísima Virgen, que es hermoso ese icono, hermosísimo. Ahora déjenme aquí, quito el filtro. ¿Cómo se quita esto? Aquí está ninguno. Aquí está. Uy, aquí también. Ay, Dios mío. A ver, Padre Josué, envíalo al chat, por favor, porque no puedo. Al chat, no lo pongas en pantalla compartida, por favor. Listo. Bueno, entonces, es reina. Se coloca la partícula de la Santísima Virgen cuando la levantamos del prósforo y decimos en honor y memoria de la Santísima, Purísima, Benditísima, Gloriosa, Soberana nuestra, la Theotokos siempre Virgen María, por cuya intercesión acepta, soberano, esta santa oblación ante tu santo altar. Y decimos, se colocó la reina a tu diestra, vestida con un vestido entretejido de oro. Por eso, la Santísima Virgen es soberana nuestra. Nosotros la reconocemos por voluntad propia, voluntad de la Iglesia, la reconocemos como reina y soberana nuestra. Y por eso, siempre que entramos al templo, lo primerito que vamos a ver arriba, así hasta atrás, perdón, hasta el frente, es el icono de la Santísima Virgen, la platitera, que siempre va a estar en una posición ya sea de oración, que es así con las manitas así, o mostrándonos con la derecha o con la izquierda a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ella es la odigitria, la que nos muestra el camino a Cristo. Ella es la Santísima Virgen. La Theotokos. Esto ya lo habíamos hablado antes, pero vamos a recordarlo. Si alguien puede recordar por qué se llama Theotokos, se lo agradeceré. Ánimo. Escucho. Hola José, saludos. En la chamba. Como si, y con calor, tienes calor, hijo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo. Ay, tú trabajas demasiado y siempre estás en mis oraciones, de verdad. Theotokos, ¿qué significa Theostokos? Ánimo, Venga, Rubén, tú escucho. sabes. Ánimo, Rubén. A los demás no sé qué van a hacer, ¿eh? Cuando se les llegue el día de su crismación. Ánimo, Rubén. Ok, bueno, La que da luz. la Theotokos es el título que se le da a la Santa Virgen María como la que da luz a Dios. O sea, es la madre de Dios, pero en el sentido de que es en la que se encarna Dios. Algo así nos había explicado. Es un poco complicado porque el decir madre, pues significa que es de él, pero pues realmente es Dios hecho hombre, pero pues nace de ella. Entonces, pues es su madre, sigue siendo su madre. Y Ok. este término, bueno, si ya nos ponemos un poquito teológicos rápido, fue como para proteger o para realzar la doble naturaleza de Cristo, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, al ser verdaderamente hombre, pues nace como un hombre, ¿no? O sea, como un ser humano a través Así de es. una mujer, que es la Santísima Virgen María. Y ya, básicamente. No es como decir que no existía o que meternos así como en cosas complicadas, ¿no? De que al decir que era madre diríamos que pues no existía el hijo antes, pero pues no es así, no es tan así, sino simplemente es madre en el sentido de que ella da a luz a nuestro Salvador en la Así forma es. pues encarnada. Ok.
Sencillo, gracias, Rubén. Theos, Dios. Ahí no hay duda, ¿no? Theos es Dios. Tokos no es madre. Aquí dijeron en el TikTok, Tokos es madre. No es cierto. Tokos, madre es Miter. Tinmitransu. Es decir, la que a través de su vientre da a luz a Dios. Eso significa Theotokos. Theos, tokos. Tokos es la que da a luz a Dios. ¿Por qué le decimos Madre de Dios, Madre de Dios? Porque en la liturgia lo dice, Madre de Dios. ¿Por qué le decimos Madre de Dios? Porque al final de ella tomó la genética y la biología para ser hombre. Pero al final no es como tal madre, porque como decía Rubén, y efectivamente, el hecho de ser madre significa que hay un principio. Cristo ya existía antes de ella y antes de la creación de todo. Por lo tanto, es madre, pero madre después del parto, no antes. En eso estamos claros. Creo que es más fácil explicarlo de esta manera. Por eso es Theos la que da a luz a Dios. Eso significa Theotokos. Y siempre Virgen María, lo que ya decíamos, Virgen antes, durante y después del parto. Entonces, volviendo a la catequesis, a la letanía, dice, conmemorando a la Santísima, Purísima, benditísima, gloriosa y soberana nuestra, la Theotokos y siempre Virgen María. De todo lo que existe en la Iglesia Ortodoxa, después de Dios, después de nuestro Señor Jesucristo, la persona que recibe mayor honor, gloria y títulos es la Santísima Virgen. Y todos estos son títulos de la Santísima Virgen. Títulos que nosotros hemos dado a ella, teológicamente justificados, pero también justificados en el amor. Porque al final no hay iglesia más mariana y no hay iglesia que le dé más honor a la Santísima, gloriosísima y benditísima, soberana nuestra, la Theotokos y siempre Virgen María, que la Iglesia Ortodoxa. Solo nosotros. Nadie más. Ok, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Todo bien, padre. Todo bien. Ok. Junto con todos los santos, encomendémonos cada uno a sí mismo y unos a otros y nuestra vida entera a Cristo nuestro Dios. Ya reconocimos a la Santísima Virgen y le dimos su lugar a la diestra a la diestra de Cristo. ¿Sí? Bueno, ahora sí, nos unimos. ¿Qué les decía al principio? ¿Qué decía Rubén y qué dijimos al principio de la catequesis cuando hablamos de la Divina Liturgia? Que cuando estamos en el templo no estamos tocando el piso, estamos literalmente en el paraíso, junto con todos los santos. En la Divina Liturgia están presentes todos los santos. Santos que conocemos, santos que son de alguna manera reconocidos y los que no. Todos, toda la corte celestial, todos los santos, todos los ángeles, todos están presentes en el momento de la divina liturgia. Por eso, junto con todos los santos, en el momento de la liturgia, compartimos nuestra esencia humana con la esencia divina. Es decir, somos santos, y eso lo vamos a ver casi al final de la liturgia, cuando decimos lo santo, los sagrados dones para los santos. Entonces, en la divina liturgia, los santos, junto con nosotros, están orando a Dios, ¿no? Y entonces dice, junto con todos los santos, encomendémonos cada uno a sí mismo. Volvemos a lo que siempre les he dicho en todas las catequesis. Primero, conócete a ti mismo.
Es egoísta no pensar en ti mismo. Eso sí es egoísmo. Conócete a ti mismo. La iglesia misma te invita a orar por ti mismo. Y después, unos a otros, yo oro por ti y tú ora por mí. Y encomendamos nuestra vida entera a Cristo nuestro Dios. Esta frase la vamos a escuchar durante la Divina Liturgia más de 6 veces. Esta frase. Vuelvo a repetirla desde el principio. Conmemorando a la Santísima, Purísima, Benditísima y Gloriosa Soberana nuestra, la Theotokos siempre Virgen María, con todos los santos encomendémonos cada uno a sí mismo y unos a otros en nuestra vida entera a Cristo nuestro Dios. ¿Dudas hasta aquí? Nada, padre. Perfecto, perfecto. Entonces, una vez que terminamos la letanía de la paz, el sacerdote va a hacer una oración. Ah, perdón, esto es importante ponerlo, esto es interesante, importante que lo sepan. Ya sabemos que cuando comienza la Divina Liturgia estamos todos de pie. Durante la letanía de la paz nos podemos sentar. En el momento en el que se conmemora la Santísima Virgen nos ponemos todos de pie. Una vez más les vuelvo a decir, nuestra iglesia no tiene las posturas como de párate, siéntate, híncate. La postura es personal. Pero cuando el anfitrión, como siempre les he dicho, en una fiesta, cada quien toma la postura que quiere, porque somos invitados a una fiesta. Pero cuando el anfitrión nos invita, habla el anfitrión, todos nos callamos y ponemos atención a lo que el anfitrión dice. Y entonces en esos momentos son cuando tenemos que poner atención. Cuando se conmemora la Santísima Virgen, además de que nos ponemos de pie en honor a ella, también es porque esa oración, esa frase nos prepara al momento en el que el anfitrión va a hablar a nosotros. Y cada vez que el sacerdote hace una oración, cada vez que el sacerdote inciensa, cada vez que el sacerdote bendice, tenemos que estar de pie. ¿Por qué? Porque es el anfitrión, que es Cristo, el que nos está incensando, el que nos está bendiciendo y el que nos está hablando. ¿Ok? Dice la oración, después de que termina la letanía de la paz. Señor Dios nuestro. Ah, esto es importante. Cuando estamos en la Divina Liturgia, las oraciones son del sacerdote. Vamos a procurar no leer en voz alta las oraciones del sacerdote. Hacemos la letanía, podemos repetirla, escuchando y cantando todos juntos el Señor ten piedad, pero la oración de los sacerdotes es específicamente de los sacerdotes. Señor Dios nuestro, cuyo poder es inefable y cuya gloria es incomprensible, cuya misericordia es incalculable y cuya filantropía es indecible, tú soberano, con tu compasión, obsérvanos a nosotros y a esta santa morada, y envíanos a nosotros y a quienes oran con nosotros tu amor y tu compasión ricamente. Esta oración es la oración con la que inicia la Divina Liturgia junto con la letanía. Termina la letanía y entonces el sacerdote congrega todas esas peticiones, pide a Dios que las observe. A nosotros, es decir, las peticiones, a nosotros como sacerdotes y a los que están en el Santo Templo, para que les envíe a quienes están orando junto con nosotros, es decir, con nosotros como sacerdotes, su compasión y su misericordia.
Y aquí termina, y dice el sacerdote, porque a ti se debe toda gloria, honor y adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí termina la primera parte que se llama la letanía de la paz y comienza la antífona primera. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Hay en el chat algo. Perdón. No. Antífona. Bravo. Gracias, Gabriel. Antífona. Antífona es algo que hacemos todos en voz alta. Eh, Antífonos. Fonos es voz. Vamos, lo que acompaña a la voz. Pero ahorita me lo vas a entender mejor. A ver, hay que comprender que la Divina Liturgia es la congregación de la tradición desde la iglesia primitiva, es decir, desde la iglesia de las catacumbas y desde antes de la iglesia de las catacumbas, de lo que hacían los apóstoles cada vez que se reunían, una vez que muere nuestro Señor Jesucristo y resucita. Porque recordemos que aunque muerto nuestro Señor Jesucristo, los 3 días que estuvo muerto, los apóstoles se reunían para compartir el pan y después de resucitado también, y hasta ahora no se ha detenido eso. Entonces, la Divina Liturgia es una, ¿cómo decirlo? Compendio, aparte de lo teológico, ¿no? Que compende toda la teología de la Iglesia, compende también la historia de la Iglesia. Lo que decíamos en un principio, que la Divina Liturgia tenía un carácter histórico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los primitivos cristianos se reunían para compartir el pan, para la celebración de la palabra y de la Eucaristía, tenían que esconderse, sobre todo en el tiempo de de las catacumbas, de los mártires de la iglesia. ¿Qué significaba esto? Que para moverse de un lugar a otro tenían que hacerlo con cuidado y en silencio. Y entonces, una parte de la Divina Liturgia, vamos a decir ahora, la letanía de la paz, la hacían en un lugar y después por precaución se tenían que mover a otro lugar. Y entonces en este moverse a otro lugar, hacían cantos y oraciones que solamente ellos entendían. Por eso también viene la palabra de por sus obras los conocerán, porque por sus cantos los reconocían, por sus obras. Tenían incluso símbolos que los representaban como cristianos, como uno de ellos es el pescadito, otros de ellos es la ji con la ro, la jr, que es el Cristos, el i is nika, o sea, el Jesús Cristos nika, etc. Entonces, en este trayecto, de una catacumba a otra, o de una cueva a otra, o de una tumba a otra, que hay historias que dicen, hay historiadores que dicen que no eran en las catacumbas como tal las liturgias, que eran en otro lugar en específico, porque era insoportable estar dentro de una catacumba por el olor y por la cantidad de infecciones que pudiesen haber contraído las personas que se reunían en las catacumbas. ¿Qué pasó? Aquí, sí. Ah, listo. Por eso no eh, hay estudios que dicen que no era como tal en las catacumbas, era en espacios dentro de las cuevas, pero no cerca de las tumbas. Mm, Vamos, no sé, ahí sí no puedo decir, no soy historiólogo y tal vez tengan razón, pero al final se movían de un lugar a otro y a lo mejor también esto podría explicar el por qué se tenían que mover, porque a lo mejor el lugar no era muy adecuado para ciertas situaciones, se tenían que mover. Entonces, en este momento que se movían, hacían cantos leves para que no los
atraparan, vamos. Y a esto le llamamos antífonas. Entonces, salían los santos, salían los cristianos y alababan a la Santísima Virgen, por ejemplo. Y entonces, por eso la primera antífona está específicamente dedicada a la Santísima Virgen, por las intercesiones de la Theotokos, Salvador, sálvanos. Iban proclamando salmos para no ser comparados como cristianos y al final como judíos. Iban proclamando salmos, pero por las intercesiones de la Theotokos, Salvador, sálvanos. Es decir, proclamaban el salmo, pero incluían la parte cristiana. ¿Cierto? Y entonces, esa es la tradición que nos dice de las antífonas. Y entonces, por eso la liturgia está dividida en letanía de la paz, antífona primera, antífona segunda y antífona tercera. Y vamos a profundizar en la antífona segunda, en la antífona primera, en la siguiente catequesis. ¿Dudas hasta aquí? Nada, padre. Ya les robé 8 minutos de su tiempo. Ah, no es cierto, 7:30, 8:30. Sí, más o menos. Con el favor de Dios. Perdón. Los que están en Guadalajara, que todavía no hemos hablado, Guadalajara y alrededores de Guadalajara, que todavía no hemos hablado. Eduardo, por ejemplo, Rubén, por ejemplo. ¿Quién más me falta por aquí? Gabriel, Sofía, Gabriel y Sofía. Después hablamos. Me han mandado muchos mensajes, pero bueno, después hablamos. No puedo yo poner una fecha. Ayúdenme ustedes poniendo una fecha. Quiero visitarlos. Pero tenemos que hablar. Todos los que no nos hemos visto, que están en Guadalajara, necesitamos platicar porque tenemos noticias que dar. Con los que ya platiqué, muchísimas gracias. José, Carmen, por ahí estaba Carmen. No sé si ya se fue Carmen. Aquí está Carmen. ¿Quién más está? No. No. No sé, bueno, con los que ya platicamos, ya... uy, se fue. Con los que ya platicamos, pues ya. Sí, Gabriel, con el favor de Dios, con cuidado, buen camino. Bueno, ya, si hay alguien con los que no haya platicado, pues hay que platicar en persona. Y ya hay cosas, hay nuevas noticias, hay planes, hay nuevos proyectos. Pido a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos los que están acá y los que están acá, que con sus oraciones nos acompañen, porque esta semana va a definir mucho nuestro proyecto y nuestro camino en Guadalajara. No nos va a detener, por supuesto, porque nada nos va a detener, pero sí va a definir qué rumbo vamos a tomar. Entonces, sus oraciones, por favor, sus oraciones muy fuertes, acompáñenme en este viaje que tengo que dar el día de mañana y que regresemos con las noticias mejores para todos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Nada, padre, con su bendición. No sé si guste que Padre Juan, avísame, por favor, cuando esta semana no voy a poder, pero próxima semana para la catequesis con los de Michoacán. Va a ser para mí un honor poder compartir con todos ustedes. Apoyemos también con nuestras oraciones al Padre Juan, que él está en la misión en la iglesia de Michoacán, especialmente en la iglesia de Uruapan, que ha comenzado un proyecto muy fuerte en la construcción de un templo. Vamos a apoyarlo con nuestras oraciones, con nuestro apoyo, nuestra fuerza. Padre Juan, de verdad que es un ejemplo para nosotros de misión y de trabajo pastoral, que a pesar de sus 5 hijos, 5 padres, ¿no? Son 5. Cuatro nada más. 4 hijos, gracias a Dios, 4. Ay, bendito sea Dios. Con sus 4 hijos, Ahora, no, tú tienes 5, cállate.
Con sus 4 hijos ha sacado adelante la misión, y su esposo obviamente ha sacado adelante la misión de Michoacán en Uruapan, y es ejemplo para muchos, para todos. Entonces también hagamos oración por él. Nos Muchas vemos gracias, la padre. próxima semana, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos, que tengan una excelente noche y hablamos, estamos en contacto. Cualquier cosa, ya saben, pueden hablar conmigo. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre por las oraciones de nuestros santos padres. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Los de que a TikTok no se vayan, nos quedamos un ratito más acá. Si quieren ustedes unirse al TikTok, adelante, bienvenidos. Dios los Padre, bendiga. ¿Sí? invíteme en la sesión de TikTok porque ahora no me invitó para poder colaborar ahí. Ok. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Chao. Adiós. Dios los bendiga. Chao, chao, chao. Bendiciones, gracias.